¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Probar Televisión. Recuerden que estos programas luego son subidos a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez, donde también nos pueden observar en la tranquilidad de sus hogares y donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Vamos a estar conversando hoy con otro personaje referente en el ámbito educativo, en el ámbito político. Alexis Rafael Carrasco Álvarez será nuestro invitado en 60 minutos con José Luis Yepes, mejor conocido como Alexis Carrasco. Bienvenido a 60 minutos con José Luis Yepes. Muchísimas gracias, José Luis. Soy honrado de estar con este prestigioso programa y también saludar a mi amigo Guerra de hace muchos años, que es el hombre que está viendo aquí las cámaras. Muchas gracias por haber venido a mi casa y compartir un rato con ustedes. Estoy bastante emocionado por esta entrevista. Alexis, hablemos de tus raíces. Bueno, yo nací en un pueblo olvidado del estado Lara que se llama Baragua, parroquia Sagua, del distrito de Neta, que da al límite con Falcón. Bueno, de pequeño, la mayoría de mi familia se iba para Falcón, no venían para Barquisimeto. Hay unos dos tíos que se fueron, unos a Pedregal de Falcón y otro después que él montó un negocio que es parecido a los abastos que hay ahorita aquí, que vende de todo, ferretería, farmacia, comida. Él hizo su negocio ya, el tío Carlos, y después se llevó a otro hermano, perdón, el primero que se fue el tío Gustavo, por parte de mi mamá. Después se llevó a otro hermano, al tío Carlos, le montó el negocio en Pedregal y él montó el negocio en Coro. Ahí como empresario fue la primera agencia de venta de vehículos de 0 kilómetros, pues. Briguti y Compañía Anónima se llamó la empresa. Tenía ferretería, tenía atos. Bueno, y con el tiempo, él mandó a buscar a mi papá. Ok, pero ¿quiénes eran tus padres? ¿Cómo se llamaban y a qué se dedicaban? Mi papá era Darío José Carrasco Pacheco y mi mamá era Silaina Álvarez de Carrasco. Ella era oficio del hogar toda la vida porque tuvo 8 hijos y tuvo que mantener y preocuparse por 8 hijos. Y mi papá era como su papá, comerciante. Ellos tenían un negocio en Baragua. Pero de esos 8 hijos, ¿tú eras qué número? El mío, yo soy el primero. El primero, el mayor. Sí. Somos 8, pero ya hay 3 que han desaparecido. Han muerto. Y yo soy el mayor. Bueno, mi papá, los tíos de Coro lo llamaron para que lo fuera a ayudar en la empresa que tenía. Y se fue a trabajar en Coro con mi tío. Cuando estamos allá, yo estaba, creo que en Kinder, en Coro, en una organización que se llamaba Las Casitas, Juan de Ampíes, se llama la organización. Y llegó mi abuela, que hasta hace poco duró con 112 años de vida. Mi abuela era como esa mafia italiana. Ella era la que mandaba en toda la familia y era la que decía que iban a estudiar y es la que decía todo. Ella se fue para Coro a unas vacaciones y a mitad de vacaciones le dijo a mis padres que quería traerme para Barquisimeto para que los últimos 15 días de vacaciones las pasara aquí en su casa en Barquisimeto. Y ella se había venido de Baragua con sus hijas a estudiar la escuela normal porque las puso a estudiar todas maestras. Y ya se había venido para Barquisimeto. Bueno, mis padres aceptaron y me trajo a Barquisimeto. La sorpresa es que por ahí como en septiembre, cuando mi mamá llama de que, bueno, va a venir o lo vamos a buscar. No, ya yo lo inscribí aquí, en la escuela Pablo José Álvarez, que quedaba en la carrera 19 con calle 50. Me inscribió en primaria y me secuestró prácticamente. ¿Qué edad tenías? Yo tenía para esa época como 7 años más o menos. Pero tú recuerdas, así de forma muy leve, pues, cómo fue ese cambio de un pueblo, como tú mismo dices, que ha estado olvidado por tantos gobiernos, Baragua, y venirse a la capital del estado. Bueno, primero me fui pequeño a Coro, ¿no? Ahí estuvimos, más o menos, estuve yo, porque ellos se quedaron 2 años más. Yo estuve como 2 años en Coro, te digo, estaba estudiando en quinta. Y cuando mi abuela me trae, me secuestra, me deja aquí, bueno, no le quedó más remedio. Mi mamá empezó a pelear de que quería ver a su hijo. Para esa época éramos los 2 primeros hijos. Y Uy, ¿cómo se llamaba el otro? El otro Darío, que murió hace poco. Y bueno,
tuvieron que venirse de Coro, desempleados porque aquí no tenía trabajo, debía trabajar de Coro. Y viviendo en la casa de mi abuela, que la compró por supuesto, lo que le había quedado del negocio que tenía en Managua, compró una casa en la carrera 19 entre calle 48 y 49. Ahí empecé yo la primaria. Y por cierto que ya estando en edad infantil, estaba muy cerca del Parque de Recreación dirigida de Luis María Castillo, en la calle 51. Y yo empecé a jugar béisbol allí con la gran suerte de que el Chino Canónico, muy recordado por el béisbol en todo el país. De hecho, el estadio lleva su nombre aquí. Ajá, el Chino Canónico lo enviaron a Barquisimeto no como pelotero. Él venía como distribuidor del diario El Universal. Y un buen día estaba pues en el terreno de béisbol infantil del Parque de Recreación dirigida de la 51. Llegó con una franela que decía Universal y formó un equipo infantil. Yo era la segunda base y primer bate de ese equipo. Y él me enseñó la disciplina férrea porque él decía, el sábado tenemos un juego a las 8. Todo el mundo tiene que estar aquí a las 7. El que llegara a las 7:05 no jugaba. Entonces había que llegar antes de la hora que él señaló. Y eso, bueno, a uno estando tan niño, aprende una disciplina muy férrea. Bueno, me hice muy amigo del Chino Canónico, me la pasaba en su casa. Después, ya un poco con mayor edad, ya cuando estaba en lo que llamaban béisbol junior. ¿Eso en qué año, más o menos? Mira, eso, yo tengo 79 años, ponle tú eso como hace como... O sea, que ya el Chino había sido de los héroes del 41. Sí, ya era de los héroes del 41. Okay. Como 70 años más o menos. Hace eso. Y bueno, después ya en béisbol junior, que jugábamos en la cancha Piar, que ahora es la Torre David, me estuve enseñando a pichar. Tengo una anécdota de enseñar a pichar, porque muchos años después, cuando yo me enamoré de la actual esposa, estaba recién casado y fuimos a inaugurar un campo de béisbol del barrio El Carmen de Barquisimeto con el ministro de la época de Educación, Héctor Hernández Caraballo. Y me puso a pichar y en un momento yo no calenté, que es lo que hay que hacer para jugar béisbol, y recién casado y tantas cosas, que lancé la pelota con toda la fuerza, entonces la pelota se fue para tercera y el brazo se fue para home. Se me partió. Wow. Partido, duré yo 3 meses en una cama clínica, sentado, y después el ejercicio para poder bajar el brazo. Bueno, esos son anécdotas o recordatorios muy importantes de mi época infantil. ¿Qué recuerdas de esa escuela donde estudiaste la primaria? Principalmente los carnavales, porque había una canción que para esa época estaba, bueno, ya tenía tiempo, pero muy importante, que era Alfredo Sadel, y cantaba unas canciones y yo estaba enamorado de la reina de carnaval. Es lo que más recuerdo de esa escuela. Después mi familia se fue a vivir, se mudaron para la urbanización Bararida, cantera para la época de deportistas 100%, porque había muchos campos, donde están los bloques detrás del círculo militar, donde están los bloques dentro de Bararida, todo eso era campo de béisbol. Y había un parque de recreación muy importante, dirigido por un gran deportista venezolano, que era el profesor Rosales, que fue gloria del voleibol en los Juegos Panamericanos de Venezuela, él venía de Caracas, y nos enseñó y nos entrenó en basquetbol, voleibol y natación. Ahí nos convertimos ya, dejamos un poco el béisbol y nos metimos más en el basquetbol. Bueno, y en el caso de Bararida, bueno, hicimos una amistad con tanta gente de la que llamaban Bararida Nueva, Bararida Vieja, no existían los bloques. Y ahí terminé mi primario. Empecé más o menos como el segundo grado hasta sexto grado. Ahí recuerdo, como te dije hace rato fuera de cámara, que me recuerdo mucho a la señora Elina de Meléndez, que era, por cierto, era de por ahí del Distrito de la Neta, de Siquisique. Porque era una maestra de carácter, que todo el mundo, bueno, tenía que estar firme con ella. Y la maestra que tuve en sexto grado, de apellido Tablanda, que estaba enamorado de ella. Eso es lo que más recuerdo, más las amistades pues que cultivamos. Y bueno, ya nos hablaste que te dedicabas mucho al béisbol.
algún otro deporte infantil o juego de que se hacían en esa época? Sí, bueno, aparte de la parte infantil, aparte de donde está el cementerio que llaman el cementerio viejo, yo vi en la calle 48 entre 19, en la carrera 19 entre 48 y 49, ahí jugábamos, además de béisbol, haciendo los instrumentos de juego nosotros mismos, o sea, la mascota con lona, pelota con adhesivo, bates con palo de yare, eh, competencia de papagayo, competencia de, de perinola, todas esas cosas infantiles, pero cuando ya estando todavía en primaria, que nos mudamos para Bararida, yo comencé a jugar basquetbol. En torneos inclusive, ahí dio una cantera de basquetbolistas para todo el estado Lara. Y jugábamos en campeonatos muchísimas veces. Al punto que yo, estando todavía en la edad infantil, yo fui a representar al estado Lara en los Juegos Deportivos Nacionales de la categoría infantil en Valencia. Fui representándola, a pesar de que mi estatura ya era muy baja, no era alto, pero me llamaban Cazahuire porque yo siempre estaba adelante y los más altos le tiraban la pelota y uno le metía en la canasta más rápido. Ahí me dediqué a jugar basquetbol, inclusive llegué hasta la primera categoría en basquetbol, jugando ya casi llegando al profesional. Pero lamentablemente, jugando en un torneo en el grupo escolar Costa Rica, que de aquí de Barquisimeto, de la primera categoría, me cayeron 3 tipos encima, me fracturaron el peroné y hasta ahí llegué yo en basquetbol también. Después, por supuesto, ya vino los estudios de bachillerato, la universidad y ya Sobre eso vamos a hablar ahorita. me retiré ya un poco de la parte deportiva. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Alexis Carrasco, así que no se parte de nuestra sintonía, que en breve tendremos mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Mi papá, él hace lo que él quiere. Es honrado, buen amigo, vacilador más sincero. Él tiene el alma de trovador y bohemio. Es un gerente espectacular. Siempre lo fue. Tuvo éxito por su forma de organizar, planificar y controlar. En su familia, a nosotros nos formó en valores y crecimos en un lugar espectacular. El arma secreta de él fue mi mamá. Él dice que sin mi mamá no se hubiese podido combinar las medias. Y bueno, crecimos. Yo como el hermano mayor, pues crecí en ese ambiente tan espectacular, tan intenso y tan bonito, que bueno, hoy me hacen falta. Yo sé que les hago falta y me hace mucha falta. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Alexis Carrasco. Nos decías entonces que hubo la mudanza para Bararida. Eso implicó también cambiar de la institución donde estabas en primaria, ¿no? Sí. ¿Dónde terminaste esa primaria? El grupo escolar Gualdronde, que está ubicado en la Concordia, estuve mis últimos 4 años de primaria. Okay. Luego de conocerles de sexto grado, ¿a dónde estudias? ¿En qué liceo? ¿En la secundaria? El liceo más cercano era el Liceo Mario Liceo Iregorri, cantera también de grandes personalidades que hoy en día le hacen honor al gentilicio de ese liceo. Muy buen liceo, demasiado buen liceo. Estudiamos y ahí nos graduamos de bachiller. Ahí comenzaron las primeras, ya como joven, ya medio rebelde, las primeras inquietudes quizás políticas, ¿no? Porque habían dirigentes allí que con el tiempo inclusive se metieron a la guerrilla. Yo recuerdo mucho el nombre de Iván Daza, que fue muerto en las guerrillas. Y bueno, ahí pasamos los años ahí muy bien, buenos profesores, excelente director, Dariel Segura, excelente director, con una disciplina férrea. ¿Recuerdas algunos profesores o algunas cátedras en específico que o te gustaban mucho o se te hacían muy difíciles? Claro, ahí había una cantera de profesores muy buenos de educación física, el profesor Eugenio Niño,
Había uno que era un poco de anécdota, ¿no? Que sabe que la disciplina que tenía el profesor Daniel Segura en el liceo era todo el mundo quietecito, nadie hablaba. Pero de repente se oían unos aplausos en un salón en el tercer piso. Era porque el profesor Salvador Castro, un español, que él a veces estaba dando clases, daba educación artística, daba dibujo, una serie de materias, y a veces daba una frase como medio poética. Entonces, mamando gallo todos los estudiantes ya sabía que tenía que aplaudir. Entonces, cuando te oía en el tercer piso o en el segundo piso unos aplausos, allá está el profesor Daniel, Salvador Castro. Por cierto que yo, después que yo me gradué de bachiller en Mario Briceño Iragorri, tuve el honor, al graduarme en la universidad, de empezar a trabajar por horas en el Liceo Mario Briceño Iragorri, como profesor de biología y filosofía en quinto año. Y tuve la dicha, para mí, que apenas tenía un año trabajando en el Liceo Mario Briceño Iragorri en el quinto año de humanidades. Yo competí como padrino, estaban eligiendo el padrino, con Fidel Castro y yo. Esos eran los candidatos. Por supuesto que yo gané. Y fui apenas en un año de trabajo, ya había sido el padrino de la promoción de mi liceo, porque yo me gradué allí. ¿En qué mención? En humanidades, había ciencia y humanidades. Yo me gradué de bachiller en humanidades. También recuerdo mucho el Mario Briceño, que no existía la orientación como tal, como materia, como existe ahorita, los orientadores y todas esas cosas. Y un buen día, en quinto año de bachillerato, cuando yo estudiaba allá, la doctora Bacari, que era abogado, que nos daba clases, nos mandó a todos, hoy no vamos a dar clases, hoy todo el mundo coloque su pupitre pegado a la pared como un cuadrilátero. Y me van a decir cuáles son las 3 carreras que ustedes quieren por orden de prioridad. La que más les gusta, la segunda, para darles una información de lo que ustedes quieren. Por supuesto que cada quien fue diciendo y ella les iba diciendo las cosas. A mí me preguntó, cuando a mí me preguntó, yo le dije, mira, primero me gusta estudios internacionales, diplomacia, yo quería ser embajador, cónsul, cosas de esas. El segundo, periodismo. Y el tercero, educación, pero con una diferencia. Yo no quiero ser profesor de matemáticas, ni de química, ni de física. Yo quiero ser profesor de algo diferente. Entonces ella me dijo, mira, usted tiene recursos económicos, tiene plata en su familia y vive en Caracas y tiene contactos altos del gobierno en Caracas. No. Entonces no debe estudiar diplomacia porque cualquiera que tenga poder económico y es amigo del gobierno lo nombra si sabe estudiado eso. Y para esa época no existía ni siquiera la asociación del Colegio Nacional de Periodistas. Era la Asociación Venezolana de Periodistas, que no necesariamente eran graduados en la universidad. Entonces me dijo, si usted es amigo de lo de ellos en los periódicos, métase periodista. No necesita estudiar tampoco. Ahora, si quiere estudiar educación, una carrera diferente, cómprese un librito que se llama Oportunidades de Estudio en Venezuela. Y ahí busca en las escuelas de educación qué especialidades hay. Mira, yo me compré el libro y me consigo que en la Universidad de Carabobo hay en la carrera le estaba comenzando, primera promoción, de licenciado en educación, mención medios audiovisuales. Ah, no, me fui para allá, porque ligado un poquito con el periodismo y la cosa, me fui para Valencia a estudiar 4 años y me gradué como licenciado en educación, mención medios audiovisuales, que para mí fue excelente, porque yo llego a Barquisimeto primero especializado en esa carrera, para tocar las puertas de las universidades aquí, en el caso concretamente el pedagógico, que era el que más podía tener yo un apoyo allí. De tal manera que esa orientación que me dio la doctora Bacari fue extraordinaria, porque marcó mi vida profesional. ¿Cuándo comienzas a acariciar realmente la idea de trasladarte? Y si eso no fue traumático a nivel de lo que fue la decisión de la familia, porque implicaba mudarte de ciudad. Sí, no, yo me fui solo, por supuesto. Me fui gracias a una beca de los tíos de Coro, que eran tíos que tenían como mantenerme en Valencia. Y por supuesto que la Universidad de Carabobo tenía mucha organización de bienestar estudiantil, por ejemplo, tenía
venta de ropa, tenía venta de los libros, biblioteca muy buena. ¿Comedores? Y comedores también, transporte, porque era la escuela de educación quedaba en Márula, no quedaba en el propio Valencia. Tenía muchas comodidades y bueno, y con la beca que me dieron mis tíos, realmente no fue beca, yo fui sumando lo que ellos me mandaban mensualmente, para esa época se me daba el dinero por telégrafo. Yo fui sumando y al final me sumó 22.000 bolívares. Y cuando yo empecé a trabajar y empecé a reunirlos, yo me traslado a Coro a pagar los 22.000 bolívares. Y mis tíos dijeron, bueno, chico, nosotros te dijimos que era un préstamo, pero era para que tú no te fueras a raspar, para que tú estudiaras, pero nosotros no vamos a aceptar ese dinero. Dele ese dinero a su mamá. Gracias a ello, yo me pude graduar de la Universidad de Carabobo. ¿Qué recuerdas de esos años en Carabobo? Digamos, aparte de lo que es la formación propiamente académica, pero incursionaste en algunas áreas complementarias. En fin, háblanos sobre eso. Sí, varias áreas. Primero porque yo en Carabobo era estudiante profesional. Yo no trabajaba ni nada. Y me la pasaba mucho en la biblioteca. Por supuesto que los trabajos los hacía. Y cuando decía trabajo en grupo, mi compañero de estudio me decía que quería que yo estuviera en el equipo de ellos, porque yo le hacía el trabajo. Que por cierto, cuando yo llego a la Universidad de Carabobo, yo estaba como medio asustado, por la siguiente razón. Yo llego recién graduado de bachiller, muy joven, y todos mis compañeros de trabajo parecían mis papás, todos eran mayores, con muchos años por encima. Eran supervisores de educación, eran directores de escuelas y liceos. O sea, y mi mayor sorpresa es que un compañero de estudio, empezando yo en la Universidad de Carabobo, por él estudié yo Historia de Venezuela en quinto año de bachillerato aquí en la Universidad. Y lo consigo después que es compañero de estudio, porque él no tenía el título de profesor ni de licenciado. Y él escribió un libro de Historia de Venezuela y por ese libro estudiamos aquí en Barquisimeto. Y al principio yo me sentí como medio acomplejado, ¿no? Bueno, aquí esta es pura gente que hasta ha hecho libros, yo vengo apenas a aprender algo aquí. Pero no, después como yo era estudiante profesional, como te dije, me la pasaba en las bibliotecas, hacía todos los trabajos, ellos no tenían tiempo para hacerlo y me metía en sus equipos. Eso, y no solamente los compañeros de estudio, nos graduamos la primera promoción 5 nada más. Después la universidad esa escuela de educación tuvo 10.000 estudiantes, pero cuando yo entré éramos 80. Bueno, era tanto la camaradería de esos 80 estudiantes que teníamos, incluyendo con los profesores, que nosotros hicimos un grupo de música ya. La bandolina tocaba un compañero de coro, la guitarra un compañero de Valencia, yo tocaba el cuatro y cantaba. Y los profesores nos invitaban los viernes a que fuéramos a un sitio donde nos brindaban parrillas y cosas de esas, ensayábamos y íbamos a hacer serenata. No solamente a las amigas de nosotros en la residencia, que había muchas, sino a las novias de los profesores que estaban ahí con nosotros. Al punto que yo me gradué con las mejores notas allá y me pidieron que me quedara en la Universidad de Carabobo. Pero a mí nunca me gustó vivir en Valencia porque para la época era muy difícil hacer amistades. Al punto que te digo que yo hice muy buena amistad con 5 compañeras de estudio valencianas. Y una vez tenía una fiesta en el Club Guaparo y me dice, cónchale, qué lástima que no te podemos invitar. Y yo le dije, ¿por qué? Porque ella no acepta sino solamente los hijos de los socios. Porque si va alguien extraño y ese alguien extraño enamora a una de las hijas, entonces, bueno, imagínate, está con los Brayer, los Dewey, los más ricos de Valencia. Entonces llega uno que es pobre y entonces, ¿cómo es eso? No lo aceptaba. Algo pasó así en Carola, por cierto, en el club de Carola. El Club Torre. El Club Torre, hace muchos años. Alexis, ¿y recuerdas cómo fue la graduación de la universidad? Sí, claro. Eso fue un acto muy apoteósico en el Paraninfo de la universidad, donde es un protocolo, de verdad que yo creo que uno de los protocolos más organizados, mejores que existe en el país. No sé ahorita, pero para la época era una cuestión muy protocolar. Y después de ir, cada quien pues tenía su propia reunión familiar. Yo fui para esa época, fue mi novia, la hoy mi esposa, con su hermano, y estuvimos, bueno, en la residencia donde yo vivía, hicimos una pequeña reunión de
de amigos que vivían en la misma residencia y los familiares que fueron. Muy buena. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con nuestro invitado de hoy, Alexis Carrasco. No se aparten de la sintonía, que en breve regresaremos con más. Para hablar de mi papá, tendría que hablar de él en dos dimensiones. La dimensión personal, que es ese Alexis esposo, papá, familiar, para sus compadres, para sus amigos, que siempre está allí para dar una mano amiga, que siempre está presente, que siempre es esa persona que quiere dar más de lo que tiene para que todos aquellos que lo rodean siempre estén felices, estén con él, ¿no? Y la otra dimensión es la parte profesional, el licenciado Alexis Carrasco, que nos ha enseñado lo que con humildad, con trabajo fuerte, cada día se puede lograr cosas maravillosas y sacar, además de su familia adelante, sacar proyectos importantísimos, como en la parte educativa, que fue su fuerte durante toda su vida. Y ese es la guía que nos ha enseñado a nosotros cómo ser también los mejores profesionales, no solo dentro de nuestro país, sino ahora fuera de nuestra frontera. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy nuestro invitado, Alexis Carrasco. Bueno, Alexis, te gradúas entonces en Carabobo, en Valencia. ¿Qué ocurre una vez que tienes tu título en mano? Bueno, lo primero fue buscar trabajo, ¿no? Vine a Barquisimeto, solicité en el pedagógico. Para la época estaba director Gerardo Saillo Fermín, que fue ministro. Me ofreció cargo cuando el pedagógico nuevo lo inauguraran, porque el pedagógico existía solamente en la Avenida Vargas. Me dijo, cuando tenemos el nuevo edificio vamos a necesitar personal. Bueno, y empecé a trabajar en el liceo. Yo trabajaba de 7 de la mañana a 10 de la noche. Liceo María Briceño, Liceo Fermín, el Colegio Universitario Fermín, todos los liceos, los Juárez, que era Cardona, en fin, trabajaba en muchas partes. ¿Qué materias preferiblemente? Daba varias materias, entre ellas formación social, moral y cívica, filosofía, sociología. Pero estando en los liceos, me llamó un amigo de Balarida, donde yo me crié toda la juventud, que era el director de educación para la época, el profesor Omar Orlando Parada. Y me ofreció un cargo de jefe de la sección de pedagogía de la Dirección de Educación del Estado. Ahí estuve más o menos trabajando como un año, pero yo tenía la idea, y ahí comienza mi parte, vamos a decir, productiva, creativa, de que los maestros, como ahí trabajaba y era con maestros, necesitaba algo más para su preparación. Y empecé, como venía especializado en medios audiovisuales, a vender la idea que se fundara aquí en Barquisimeto un centro audiovisual regional. Y entonces me aceptaron la proposición, donde queda la Biblioteca Pío Tamayo antes, que era la 26 entre 20 y 21. Esa era la biblioteca pública de Lara. Cuando se mudaron para el edificio de la Avenida Vargas, yo me busqué unos obreros, limpiamos el local bien limpiado, y yo le pedí al Ministerio de Obras Públicas, que era para la época que se encargaba del mejoramiento de las áreas del gobierno, me acondicionaron un taller de carpintería, me acondicionaron una sala de proyecciones, me acondicionaron un salón de fotografía, y fuimos trabajando para crear el centro audiovisual. Mira, eso fue un éxito rotundo, porque para la inauguración yo tuve que quitar prestado aparatos en el Politécnico, que tenían todos esos aparatos como proyectores de cine, proyectores de diapositiva, proyectores de cuerpo opaco, retroproyector, todas esas cosas que se utilizaban antes. Y la idea mía era entrenar los maestros, pero no solamente en equipos eléctricos, sino que ellos mismos construyeran sus propias recursos, porque los que trabajaban en el campo, muchos de ellos no tenían ni siquiera luz. Bueno, y el personal lo trajimos, no, sino que yo me puse, como trabajaba en la Dirección de Educación,
había un guatemalteco que era jefe de núcleos escolares en el municipio Torres, pero que era muy buen manualista. Y yo le dije, ¿por qué no me lo pasa? No es un cargo nuevo, el mismo cargo de él, pero me lo manda para el centro audiovisual. Conseguí en esa época que un gran artista plástico que había peleado con el director de la Escuela de Artes Plásticas, que para la época era Simón Guberner. Este profesor se llamaba Roberto Torobello, hoy ya no existe, se murió. Y gran artista plástico, y me lo traje para el centro audiovisual porque necesitaba bien que sellaran los maestros, hacer láminas, todo lo que sea imágenes con un artista plástico. Y ya tenía dos. Después conseguí un fotógrafo que era de la gobernación y me lo traje también. Total que yo formé un grupo que más adelante, trayéndonos de Valencia otro especialista en medios audiovisuales, que es mi compadre Genaro Lucera. Entonces ya éramos dos y comenzamos a dictarle cursos a los maestros. Mira, eso se la pasaba, las vacaciones de los maestros la pasaban allá. Eran 500.000 maestros metidos allá construyendo sus propios recursos. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Rotafolio, aprendiendo a hacer pizarra magnética, pizarra perforada, aprendiendo a hacer láminas. Todo lo que ellos llevaban los materiales porque lo que les quedara era de ellos, pizarra magnética, todas esas cosas que empezamos a enseñarles. Le damos primero un curso de medios audiovisual, luego íbamos a la parte práctica. Y la cosa se extendió tanto que nos mandaban a buscar de otros estados. Una vez nos mandaron a buscar de Apure, San Fernando de Apure, y el director de educación que nos vino a buscar en una avioneta, bueno, convencieron aquí al director de educación de Lara de que deberíamos ir. Yo le dije, bueno, pero no podemos tirar un curso, sino dos. Primero uno de información, para después hacer el de tipo práctico. El tipo, bueno, preparamos todos los materiales, teníamos mucho material impreso. Y nos fuimos a la avioneta y resulta que cuando llegamos allá era el último vuelo que tenía esa avioneta, porque la iban a meter en mantenimiento. Entonces, después que terminamos el curso, nos tenían como secuestrados allá. Pero hasta y amenazamos que nos veníamos en un autobús. Pero después, como terminamos el curso, como 3 días después fue que nos pudieron traer a Barquisimeto. Pero eso también fue, el Centro Audiovisual fue una de las primeras creaciones de fundaciones que yo logré conseguir y que ayudó muchísimo a los maestros. Después ese centro vinieron otros directores y tal, pero después al final se decayó porque comenzaron a hablar de tecnología educativa, con un esquema diferente, porque la tecnología educativa no es eso. Yo hice posgrado en la Universidad de Caragua de Planificación, pero también hice posgrado gracias a una beca de la OEA en Buenos Aires de tecnología educativa, pero la tecnología educativa simplemente es la aplicación de la teoría del sistema en la resolución de problemas educativos. No tiene nada que ver con aparatos, sino más que todo con el análisis del sistema. Y eso, yo tuve una beca de 6 meses en Buenos Aires con la OEA, que me pagó todos los estudios, y luego 2 meses de práctica en Ravisión de Bogotá, que es la televisora nacional de Colombia. Los 2 meses de práctica por aquello de la teleeducación, o sea, educación a distancia. Entonces, para que también nos preparábamos en la parte de televisión educativa. ¿Estamos hablando de qué año? Estoy hablando del año 70, 72, 73, por ahí. Y tuve esa suerte que tuve muchas becas, 2 de la OEA y 2 de un instituto alemán que se llama Konrad Adenauer, que me envió a seminarios de educación a distancia, de tecnología educativa. Uno que fue en Lima, otro que fue en México, en varios países, y siempre me invitaban a esos seminarios, que no eran un seminario de 3 días. El de México fue 1 mes, el de Lima fue 1 mes con alguna información práctica. Saliendo de Lima, nos fuimos al Cusco para de ahí ir a una población que se llama Sicuani, a como 3.500 metros, que había una experiencia de radio educativa. Y fuimos a observar cómo se estaba trabajando esa radio educativa más arriba del Cusco. Por supuesto que si estamos en el Cusco tenemos que ir a conocer Machu Picchu, pero fueron muy importantes esas. La OEA inclusive me dio la oportunidad, que siendo yo dentro de mi esquema académico, educativo, director del pedagógico, también era director de un centro multinacional
que era auspiciado por la OEA. Y la OEA estuve trabajando con ellos varios años. En toda Centroamérica y el Caribe, mi trabajo era llevar cursos a los ministerios de educación, un catálogo. Ellos escogían los cursos y yo venía aquí, buscaba a los profesores del pedagógico y los enviaba, regaba en toda Centroamérica y el Caribe a dictar esos cursos que nos pedían de esos países. Eso fue como director del Centro Multinacional de la OEA aquí en Barquisimeto, y con el auspicio pues, del Departamento Educativo de la OEA. Ahora, ¿cómo llegaron estas becas de la Konrad Adenauer? Normalmente es una institución, un instituto muy vinculado al socialcristianismo, ¿no? A nivel iberoamericano, sobre todo. Bueno, estaba la época, la primera vez que me invitaron en el gobierno COPEI. Y aquí en Venezuela existían solamente 2 centros audiovisuales. El de Caracas, que estaba dentro del Ministerio de Educación, lo dirigía el profesor Luis Delgado, muy conocido en educación allá en Caracas, y el de Barquisimeto. Parece ser que hubo una invitación de Konrad Adenauer a ellos allá en Caracas y él no podía ir. Pero sí sabía la existencia del centro aquí porque yo tenía mucho contacto con ellos allá. Entonces me dijeron que si yo quería ir. Ya después de que fui la primera vez, pues ya empezaron a invitarme para los demás. Sí. Igual que el Departamento Educativo de la OEA. Como nosotros le enviamos a profesores a dictar cursos de toda Centroamérica y el Caribe, ellos hacían anualmente una reunión en algún país. Yo me acompañó mi señora a una reunión en Mérida, Yucatán, en México, de directores de centro de tecnología, de educación técnica, un centro multinacional. Fui a otra reunión en Buenos Aires, otra en Colombia, varias reuniones de los directores del centro dependientes de la OEA. Y ahí pues adquirimos mucha experiencia, conocimos mucha gente del exterior. Yo estuve trabajando en Washington, en el Departamento de Asuntos Educativos, porque me lo ofreció la directora de educación, se hizo muy amiga mía de la OEA. Pero yo de verdad decía mi servicio estaba en Barquisimeto. Así como no me quise quedar en Valencia, tampoco me quise ir. Y menos en la época esa, que era una época muy buena aquí en Venezuela. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Alexis Carrasco, así que no se aparten de nuestra sintonía. Bueno, mira, Alexis para mí tiene un significado muy grande. Somos amigos desde la infancia, desde la escuela. Y fuimos creciendo, manteniendo una amistad cierta, de verdad, sincera. Y bueno, cada quien tomó su lado, estudió lo que estudió, nos casamos, él por su lado, yo por mi lado, seguimos reuniéndonos siempre. Y ya es más que un amigo, es un familiar, es un hermano. Eso es Alexis Carrasco para mí. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Alexis Carrasco. Alexis, nos hablaste de los estudios, de la parte académica, incluso los posgrados, las becas, a través de la OEA, también de la Konrad Adenauer, pero también tú has tenido una intensa actividad gremial y también en algunas asociaciones muy importantes, ¿no? En el quehacer humano regional e internacional, como el caso de los Club de Leones. Me gustaría que nos indicaras cómo comenzaste en el movimiento del Club de Leones, cuánto tiempo desarrollaste allí, algunas de las cosas de las que tú te sientes orgulloso, ¿no? De esa trayectoria. Sí, mira, la Providencia me ha ayudado muchísimo en esto, porque de verdad que yo siempre he estado dirigiendo gremios y organizaciones. Yo el primer cargo que yo tuve fue, la parte gremial, fue fundador y primer presidente del Colegio de Licenciados de Educación para la época de Lara Yaracuy, para que veamos un poquito. Después fui presidente de Pro Venezuela. Fui de la directiva de Proinlara, que son cuestiones de aquí del progreso de Barquisimeto. Pero también la mayoría de los cargos de estos ha sido por elección. Yo fui presidente del Instituto de Previsión de la Universidad Pedagógica con 28.000 afiliados, porque están empleados, obreros y profesores de todo el país. Y las elecciones fue de todo el país y yo gané la presidencia 2 veces. 4 años primero y después 4 años después. Ahí me tuve que ir para Caracas.
Y ahí mismo me eligieron vicepresidente del Fondo de Jubilación y Pensión de la Universidad para 28.000 afiliados, que era para dar crédito de vehículos, de vivienda, o sea, inclusive llegué a ser como miembro del Fondo de Jubilación y Pensiones. Teníamos acciones en todas las universidades, en la Universitas de Seguro, pero también Universitas Casa de Bolsa. Yo estuve en la directiva de Universitas Casa de Bolsa, experiencias, digamos, ya que no son educativas. También fui presidente de muchos clubes, o sea, del Club Comercio fui como 3 veces presidente, de la Fundación del Pedagógico Barquisimeto fui presidente, fui vicepresidente de la Federación Venezolana de Maestros en sus primeras etapas. Y por supuesto que el Club de Leones, yo llevo ahora en octubre, cumplo 54 años junto con mi esposa. ¿Cómo te iniciaste allí? Mira, me inicié porque cuando yo empiezo a trabajar aquí, nuevecito, yo estaba muy joven. Mi compañero de trabajo era una gran gloria larense, que era el profesor Napoleón Rodríguez, la gloria del deporte larense. Y él era del Club de Leones, entonces me dijo un buen día, teníamos el escritorio cerca, ¿por qué no te invitamos para que vayas al Club de Leones? Y me explicó qué era. Y no tienes obligación, mira, es voluntariamente. Yo te voy a invitar a 3 reuniones, lo que llaman plenaria, una de gala, una de trabajo, una de campo. Y si te gusta, tú me dices y yo aviso. Entonces, yo le digo, bueno, está bien, yo estaba soltero, al año fue que me casé. Y entonces asistí a esas 3 reuniones y de verdad que me gustó servir. Como toda mi vida lo que he hecho es servir, me gusta. Aquí es un club de servicio, del servicio al prójimo. Y me metí, para esa época uno decía, sí, sí me gusta, entonces él anunciaba a la directiva para que la directiva le avisara a todos los socios que había una persona que se llama Alexis Carrasco, que trabaja como profesor, que quiere ser miembro del club. Si hay una sola persona que decía que no, no entraba. Pero todos dijeron que sí, entré, y a partir de allí, pues yo me dediqué junto con mi señora a una actividad que no ha terminado ni va a terminar todavía por toda mi vida, al punto que este año yo soy el epónimo, porque el Club de Leones de Barquisimeto Central, hay muchos clubes, pero el fundador del leonismo en Venezuela está aquí en Barquisimeto, que se llama Club de Leones de Barquisimeto Central. Yo fui electo como el epónimo este año de ese club por ser el socio que tiene más tiempo, por lo menos que ha vivido el club Barquisimeto. ¿Cuántos años? 54 años voy a cumplir en octubre junto con mi señor. Siempre además he estado muy pendiente de la organización de lo que llaman la Gran Cena de la ciudad de Barquisimeto, ¿no? Sí, lo que llama el banquete en homenaje a la ciudad de Barquisimeto, que tiene ya para este año lleva 56 años ininterrumpidos, pues fue creado precisamente por un periodista, ¿cómo es? Miguel López. Manuel Felipe López. Fue creado por él cuando fue presidente del club. Y de esa fecha para acá nunca se ha interrumpido, a pesar de la pandemia. Cuando la pandemia se hizo un poco más pequeño y fue en el Museo de Barquisimeto, pero siempre ha sido, digamos, uno de las... Porque pienso yo que Manuel Felipe López pensó, así como en una familia se celebra el cumpleaños, ¿por qué no celebrar el cumpleaños en la ciudad que también siente, que también ama? Entonces vamos a celebrar también el cumpleaños en la ciudad. No lo hacen fundamentalmente con fines de recaudar fondos, principalmente, que a veces hace una de las actividades del club, pero sí para homenajear a la ciudad donde nació el Club de Leones de Barquisimeto, que ya lleva 80 años. Donde nació todo el leonismo en Venezuela. Me dijiste 54 años en el Club de Leones. Años que tengo. En esos 54 años, que son más de 5 décadas, algunos de esos logros de los cuales sentirse orgulloso de haber contribuido con ese granito de arena. Sí, mira, el club aquí en Barquisimeto tiene por todos lados una obra, digamos. Claro, la situación actual es más difícil, pero antes era más facilidades porque había mucha colaboración de lo que llamaba consejos municipales, las gobernaciones, los ministerios. Y para decirte, el cuerpo de bomberos de Barquisimeto es una obra. Tú vas allá y hay una placa donde el Club de Leones de Barquisimeto Central hizo la construcción del hospital antituberculoso. También fue obra el banco de sangre. Estoy hablando de las cosas grandes, ¿no? Los mismos Avenida Los Leones. De hecho, por eso lleva el nombre y además tiene las placas conmemorativas. Las placas conmemorativas.
Cuando yo fui presidente, inclusive comenzamos la construcción del centro de cobaltoterapia del hospital. Parques infantiles, dispensarios, regados por todos los barrios de la ciudad. Ha sido obra del Club de Leones de Barquisimeto Central de su fundación, con gente demasiado que ha cumplido, todos los directivos que han pasado por allí han cumplido sus metas, porque es el club que yo diría que es el modelo de todo el país. Aquí en Venezuela hay muchísimos clubes de Leones en todas partes, y este es el club pionero, el club que la gente se inspira. Alexis, hemos escuchado hablar, menciones que has hecho de tu esposa. Bueno, dinos cómo se llama, cómo la conociste y cómo decidiste conformar hogar con ella, cuántos hijos de esa unión, en fin, háblanos de todo eso. Sí, mira, cuando yo te dije que nos habíamos mudado para Bararida, al tiempito llegó la familia Espira, que es donde iba Magali, y bueno, yo le puse el ojo cuando llegó, me enamoré, me gustó, pues mejor dicho. Ella iba todas las tardes a la iglesia La Coromoto en Bararida. Ella era lo que llamaban hija de María. Yo no estaba metido en nada religioso, pero la iba, como me gustaba, la iba a acompañar, tanto antes de que se metiera a la iglesia como que la iba a buscar después. Y tanto así es que hasta que un día le dije, como se decía antes, pues, ¿tienes novio? No. ¿Me acepta por novio? Esa era la declaración de antes. Y me dice, déjame pensarlo. Y entonces pasó un mes y a mí me dio mucha rabia y me fui para que los tíos de coro. Me fui a encerrar por allá un mes y medio de vacaciones porque no me daba la respuesta. Entonces cuando vine, le dije, bueno, por fin, ya han pasado ya 4 meses y 5 meses. ¿Me acepta o no? No, sí, te acepto. A partir de... La sonrisa que se escucha en el fondo es de ella. Sí. A partir de ahí, mira, de verdad que hemos hecho también, ya en diciembre cumplimos 58 años de casado, 54, perdón, más 8 de amores. Yo empecé el 3er año de bachillerato. Imagínate. Me gradué del liceo, me gradué de la universidad, trabajé para comenzar a hacer un digo para vivir, y ahora estamos ya en 30 estamos casi en los 33 años de casado ahorita en diciembre, con 3 hijos. 54, perdón, 54. Con 3 hijos, lamentablemente, eran 2 varones y una hembra. La hembra, por cierto, estudió, el hijo estudió en la Fermitoro, por cierto. Se graduó de... ¿Los nombres de ellos? Alexis Carrasco es el que estudió en la Fermitoro. Él es ahorita gerente de producción de una compañía muy importante suiza, que le da cemento a todo Centroamérica y el Caribe. Va con buenos cargos ahí. Él se dedicó a la parte cementera, porque cuando trabajó aquí en Mencebo, lo mandaron para Monterrey a hacer especialización en mantenimiento de los hornos en las plantas de cemento, que no se estudió en ninguna universidad. Y él entonces fue lo llamaron de El Salvador, Holcim, se llama la empresa suiza. Esta ya tiene 2 hijos. Tengo otro hijo en Tallahassee, Florida. Perdón, en Jacksonville, Florida. También con su esposa y 3 hijos. Está trabajando allá. ¿Cómo se llama? Juan Carlos Carrasco, que fue jefe personal pedagógico. Con la situación, pues se fue de una vez y después se llevó a la familia. Y lamentablemente nuestra hija, que se graduó en la Universidad de Yacamuga de Ingeniería Industrial, el 6 de este mes, hace 11 meses, murió de un cáncer en el cerebro. Y de que de verdad para nosotros nos cambió la vida. Claro. Porque era la única hija de los 3 que nos quedaban aquí en Venezuela, con 2 nietos que, bueno, yo me dedico con ellos todas las tardes, los busco al colegio, los llevo a las prácticas full, porque de verdad que nos ganamos un hijo, sí, porque el esposo de ella es para nosotros como un hijo que suplanta a la que se nos fue, pero que también ha sido una tremenda persona. Alexis, ¿alguna ciudad o país que conociste y al que te gustaría volver y por qué? Bueno, en toda esta parte que trabajé con la OEA y los cursos, yo hice inclusive un curso de especialización en Buenos Aires, también becado por la OEA, de 6 meses, como te dije ahora. A mí me gustaría volver a ver cómo está ahorita. Varias ciudades. Una, España. La segunda es volver a Argentina.
Y la tercera, porque también me gusta la música, me gusta la diversión. Yo fui 3 veces a Las Vegas, no exclusivamente por ser jugador, sino que me gustó mucho el ambiente, porque, bueno, y me gustaría volver para esos sitios. Cuando no estabas trabajando, ¿cuál era o es tu pasatiempo preferido? Ahora que estamos jubilados especialmente, tenemos una peña de dominó. 20 profesores, ya se han muerto 6. Hoy, por cierto, enterramos a uno de ellos, Douglas Mac Hernández, y un grupo de compañeros y amigos de verdad que nos divertimos. Antes jugábamos todos los jueves en el Club Hispano, Club Gallego, pero con la pandemia se desapareció un poco la cuestión y después vino el problema de la gasolina. Pero ahora nos estamos reuniendo aquí en mi casa cada 15 días, la llamamos la peña de dominó. Alexis, ya para finalizar y mirando a esa cámara, ¿cómo te gustaría ser recordado? Bueno, como lo que he sido toda mi vida, un servidor. Yo he servido, como te dije yo, desde que empecé a trabajar ayudando a los maestros a hacer sus propios materiales. He estado 54 años en Curiones, donde lo único que hay es nosotros servir en la comunidad. Que me recuerde como un servidor del prójimo, más nada. Bien, muchísimas gracias, Alexis, por abrirnos las puertas de tu casa y además permitirnos a través de el lente de Promar Televisión conocer esas pinceladas, esas hojas de tu vida, que quizás algunas no eran tan conocidas como si lo es tu nombre y la trayectoria que has tenido. Muchas gracias por aceptarnos aquí en tu casa. Gracias, José Luis. De verdad que me siento muy honrado de que ustedes dos, el amigo Guerra, que lo conozco desde hace mucho tiempo, y a ti, pues, por supuesto, bastante tiempo, habernos honrado de incluirnos en tu programa que están oídos, y que lo importante es que hay mucha gente joven que no sabe quiénes fueron, y en tu programa le ha dado esa trayectoria y ese conocimiento a la gente, sobre todo los que están ahorita entre 20 y 30 años, que se están haciendo profesionales, que conozcan la historia de quiénes han sido forjadores de alguna manera aquí al Estado Lara creativos. Y te digo, yo me siento de haber sido honrado por Dios de haber fundado muchas cosas, organizado muchas cosas y dirigido muchas cosas. Muchas gracias. Alexis Carrasco con nosotros acá, y en la cámara y producción de Carlos Guerra será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.